Soy Christopher, de Anchorage, Alaska. Soy un apasionado del senderismo y amo la naturaleza. En el verano de 2020, mis amigos Cassie, Bean, Kierra y yo decidimos ir de excursión. Escogimos Crow Pass, un sendero que va desde Eagle River hasta Girdwood, Alaska. El recorrido es de unos 32 kilómetros, y a nuestro ritmo planeábamos acampar una noche y continuar al día siguiente. Un amigo nos recogería en Girdwood al final del trayecto. Entramos en el bosque y nos recibió un paisaje impresionante bajo el sol brillante. Caminamos durante unas 2 horas antes de hacer una pausa para descansar y comer algo. Mientras nos relajábamos, apareció una pareja de excursionistas y charlamos un rato. Supimos que estaban de visita desde otro estado. Después de un rato, se despidieron y siguieron su camino. Lo que no sabíamos es que ese encuentro sería importante más adelante. Reanudamos nuestra caminata y tras unos 13 kilómetros, decidimos parar para montar el campamento. Preparamos unos hot dogs y s'mores mientras recordábamos viejas historias. De repente, escuchamos crujidos y el ruido de ramas rompiéndose. Nos quedamos en silencio, mirando hacia donde provenían los sonidos, pero no vimos nada. En nuestra estupidez, nos retamos a investigar más de cerca. Cassie fue la elegida para acercarse al origen de los ruidos. Cuando volvió, estaba pálida como un fantasma. Le preguntamos qué había pasado, pero se quedó en silencio. Luego, se sentó y comenzó a llorar. Estábamos muy preocupados y finalmente nos dijo que había oído la voz de Kierra llamándola desde el bosque, pero sabíamos que Kierra estaba con nosotros. Nos pusimos nerviosos, pero pensamos que podría ser el cansancio. Había sido un día largo, así que decidí que era mejor irnos a dormir. En medio de la noche, me despertó un leve ruido de rasguños en el costado de mi tienda. Me congelé y miré hacia Cassie. Ella dormía profundamente, al igual que los demás. Yo era el único que escuchaba el sonido. Quería despertar a alguien, pero temía alertar a lo que fuera que estaba afuera. Escuché el ruido de grava moviéndose mientras la criatura, o intruso, rodeaba la tienda. Volví a dormir poco después. Me desperté nuevamente, esta vez por los gritos de Brandon, quien soltaba una sarta de groserías al ver que nuestra tienda estaba rasgada. Me levanté rápidamente y vi que la puerta de la tienda estaba completamente destrozada. La tienda no era barata y estábamos todos muy enojados. Nos apresuramos a empacar y prepararnos para partir cuando escuchamos a la pareja de antes pidiendo ayuda. Nos quedamos desconcertados y en pánico, y empezamos a adentrarnos en el bosque para investigar. Cassie recordó de repente lo que había pasado la noche anterior y nos gritó que nos detuviéramos y que siguiéramos nuestro camino por el sendero. Continuamos caminando, todos paranoicos y en silencio la mayor parte del camino a Girdwood. Noté un cambio en el ambiente. El área alrededor estaba muy callada la mayor parte del día, lo cual no me parecía nada bueno. No quería asustar a los demás, pero les dije que necesitábamos apurarnos. Después de 5 o 6 horas de caminar rápido, finalmente llegamos a la salida. Volvimos a escuchar el canto de los pájaros y sentíamos la brisa nuevamente. Hablamos con el guardabosques sobre nuestra experiencia y pude notar que nos ocultaba algo. Parecía contento, pero también nervioso. Desde entonces, hemos hablado del incidente, pero seguimos sin saber qué fue lo que nos encontramos. Pensamos que podría haber sido un Wendigo o un Skinwalker, nuestras mejores suposiciones hasta ahora. El otoño pasado, me encontré con un viejo conocido llamado Nicolás, aunque me pidió que lo llamara simplemente Nico. Lo conocí en un bar de mi ciudad natal. Estaba entreteniéndome con la televisión y las bebidas del bar mientras esperaba mi turno en la mesa de billar, cuando Nico se sentó a mi lado. Siempre trato de ser seguro en todo lo que hago, así que inicié una conversación con él. Después de unos minutos, me cayó bien y le ofrecí una bebida. Él rechazó la oferta diciendo
Joven, no necesitas gastar tu dinero en un viejo como yo. Insistí una vez más, y él respondió, bueno, no supongo que una bebida sea mucha carga para ti, solo una. No tengo intenciones de dejarte sin dinero. Te lo agradezco, hijo. Después de un tiempo, llegó mi turno en la mesa de billar. Gané 2 juegos antes de que Nico tuviera su oportunidad de jugar. Ya era bastante bueno en el billar, pero Nico era mejor que yo en ese momento, así que fue el ganador en la mesa por un buen rato, y tuve que esperar antes de continuar nuestra conversación en el bar. Hablamos por un buen rato, y descubrí que Nico no solo era un buen jugador de billar, sino que estaba retirado de una larga profesión. Si no se notaba por su manera de hablar, era un hombre mayor. Así que cuando me contó esto, supuse correctamente que había visto y hecho muchas cosas. Con bebidas de por medio, la conversación se deslizó torpemente hacia lo paranormal. Me contó sobre un encuentro impresionante con un Bigfoot. Cabe mencionar que estaba bastante borracho en ese momento, y si bebo, lo cual es raro, tiene que ser algo fuerte. Así que si alguien me cuenta una historia que recuerdo estando borracho, tiene que ser una gran historia. Recuerdo que mi hermano gemelo vino a recogerme porque una vez más estaba demasiado borracho para conducir. Me desperté a la mañana siguiente pensando en la historia que Nico me había contado. Aunque debido a mi estado en ese momento, era un recuerdo muy vago, así que me propuse encontrarlo y hablar con él cuando no estuviera borracho. Con suerte, lo encontré y le pedí que me contara la historia de nuevo. Con su permiso, la anoté en papel. Me topé con ella recientemente y decidí que sería mejor compartirla. Compártela con quien te sientas cómodo, hijo, me dijo. Así que estoy haciendo justamente eso. Nico vivía en Michigan en ese entonces, y hasta donde sé, todavía lo hace. Pero su encuentro tuvo lugar en Alaska, cuando tenía alrededor de 30 y tantos años. Me explicó que en ese momento era lo suficientemente experimentado para ser profesional, pero no lo suficientemente profesional para ser experimentado. Es curioso cómo algunas frases se quedan grabadas en tu memoria. No especificó en qué época del año ocurrió, solo que era temporada de caza. Me contó que en ese viaje estaba cazando osos, pero que presenció algo mucho más increíble que un simple oso. Empezó temprano esa mañana, llegando al resort de caza a las 5. Caminó un rato antes de llegar a su lugar de caza preferido y se instaló. Me explicó que había aprendido a ser muy paciente esperando a que aparecieran los animales, si es que aparecían. También dijo que hay que estar bien con no poder encontrar lo que se quiere ver en una caza. De lo contrario, arruinará la experiencia que se puede ganar al cometer errores. Así que allí estaba, esperando pacientemente a que apareciera algo. Después de un cierto tiempo, logró ver un destello de movimiento. Levantó su rifle para mirar a través del visor y ver qué era. Logró ubicarlo, pero tuvo dificultades para identificarlo. Esto es lo que dijo al respecto. Se movía tan rápido que pensé que estaba corriendo, pero el problema con eso es que cada animal tiene una forma particular de correr, ya sea un galope como un ciervo o una carrera pesada como un oso. No pude detectar nada de eso con lo que fuera, así que asumí que era una persona. Luego me detuve a pensar y rápidamente concluí que se movía demasiado rápido para ser una persona. Curioso por saber qué era, mantuve mi visor apuntado hacia él. Después de un corto tiempo siguiéndolo, finalmente lo vi bien. Salió al sol, fuera de la cobertura de los árboles y se detuvo. Lo que vi me asustó al principio, pero luego me impresionó. Lo que me asustó fue simplemente su apariencia. Crecí escuchando historias de Sasquatch que tanto jóvenes como viejos contaban. Cuando lo vi, supe que eso era lo que había visto. Parecía un hombre grande cubierto de pelo oscuro. El pelo no era tan oscuro como para llamarlo negro. Definitivamente era un macho. No vi pechos. No podía decir cuán grande era, pero con todos esos arbustos alrededor de él, parecía tener al menos 2,5 metros de altura. Pero pronto descubriría que era más grande que eso. Sus manos estaban tan bajas que casi podían tocar sus rodillas sin siquiera inclinarse.
Sus rodillas estaban obviamente dobladas, pero no lo suficiente como para ser un problema. Cuando miraba alrededor, no giraba mucho la cabeza. Parecía que tenía que mover las caderas para hacerlo. Lo último que recuerdo de esta cosa es lo musculosa que era. Era casi aterrador lo poderosa que parecía. Lo que me impresionó fue el hecho de que no lo vi moverse hasta que estuvo casi frente a mis ojos desnudos. Y a esa edad, no dejaba pasar nada frente a mis ojos. Así que no entendí, y todavía no entiendo, cómo algo tan grande y tan voluminoso pudo casi pasar desapercibido. Ya tenía dificultades para seguirlo con mi visor, y ni siquiera creo que estuviera tratando de esconderse de mí. Lo que también me sorprendió fue la rapidez con la que se movía. Nunca había visto algo moverse tan rápido y con tanta gracia, ni antes ni después. Después de esa explicación, procedió a contarme lo que sucedió a continuación, y yo estaba ansioso por escuchar. Me dijo que después de un muy corto tiempo de estar mirando alrededor y de estar en el mismo lugar, rápidamente miró hacia él. Nico tenía algo que decir sobre eso también. Me preguntaba a mí mismo cómo pudo haberme visto. Él está allá, y yo estoy aquí. Juro que recuerdo cómo me miraba también. Me miraba como si ya supiera que estaba allí, no con sorpresa de, no sabía que estabas ahí. Cuando vi cómo me estaba mirando, entré en pánico y le disparé. Pero la forma en que se estremeció fue como si el cargador estuviera lleno de astillas de madera. Después de disparar y ver el resultado, recogió sus cosas lo más rápido que pudo y se fue. Solo después de 1 minuto de correr, tropezó con algo grande. No lo vio frente a él porque estaba prestando atención a lo que podría estar detrás de él. Rápidamente se recuperó de la caída y se volvió para ver con qué había tropezado. Me dijo que había caído sobre un oso. Sacó su rifle lo más rápido que pudo, pero el oso se lo quitó de las manos. La fuerza del golpe lo tiró de espaldas. Me dijo que nunca había tenido que luchar contra un oso en su vida, y estaba seguro de que habría sido más rápido si no fuera por todo el peso en su espalda. Al final, sacó su cuchillo de caza como último recurso, pero incluso con eso en la mano, pensó que iba a morir. Antes de que el oso pudiera acabar con él, un salvador inesperado vino en su ayuda. Era un Bigfoot. Explicó que la pelea entre estos dos gigantes fue tan intensa pero tan rápida, que ni siquiera sabía qué exactamente la terminó, pero sí sabía que el Bigfoot logró matar al oso. Luego miró a Nico, quien tuvo esto que decir y nada más. Cuando se dio la vuelta para mirarme, supe que era el mismo al que le había disparado porque vi la herida en su hombro. Entonces, supuse que debía haber estado más nervioso de lo que pensaba porque apunté al medio de su pecho. Aún así, le disparé. Entonces, ¿por qué vendría a salvarme? No me importaba que hubiera logrado seguirme sin que yo lo viera. Así que, después de ver cómo me miraba, supe que estaba viendo a una criatura con un nivel de perdón que no se puede comparar con el de una persona. Quiero decir, si te disparan, ¿irías a salvar la vida de quien te disparó justo después? Yo no podría. Pero luego estudié más su rostro y me di cuenta de que no estaba viendo un «¿Estás bien?», sino un «Te salvé. Has visto lo que puedo hacer. Ahora, ¿por qué no te vas?». Así que eso fue lo que hizo. ¿Recuerda cuando dije que descubriría que era más alto de 2,5 metros? Bueno, era más grande. No había duda de que estaba en el rango de 3 metros de altura, así que cuando entendí por qué me miraba, me asusté bastante. Tomé mi rifle del suelo y comencé a alejarme. Cuando me di la vuelta para mirarlo por última vez, ya se había ido, desaparecido como un fantasma. Podría contarte una historia de que volví allí unos meses o incluso años después y lo vi de nuevo, pero no soy un mentiroso. Volví muchas veces y no lo vi. Eventualmente dejé de buscarlo. Y eso fue lo que pasó, hijo. Después de que me contó la historia, le agradecí por compartirla y nos despedimos. Después de ese día, nunca volví a verlo, y a menudo pienso que esta es otra de esas historias en el mundo paranormal, que incluso los más grandes creyentes tendrían dificultades para creer.
Yo mismo soy un poco escéptico de la historia, pero nunca olvidaré a Nico y cómo un Bigfoot le salvó la vida por una razón diferente. Estaba visitando a mi hermano y a su novia, Andrés y María respectivamente. Ellos vivían en Alaska y yo en Wisconsin, así que la mejor manera de llegar era en avión. Cuando mi vuelo aterrizó, fui al frente y recogí mis maletas. Al salir, vi a Andrés y María esperándome. Fui a saludarlos, ya que hacía tiempo que no nos veíamos. Luego, subimos al camión de mi hermano. Durante el trayecto, hablamos de cómo nos había ido y de lo emocionado que estaba de pasar un par de semanas con ellos. Pronto llegamos a su casa. Desempaqué mis maletas y entré. Andrés me mostró la habitación en la que me quedaría. Después decidimos ir de casa, ya que había traído mi equipo de casa. Tomamos también algo de equipo de campamento y fuimos al lugar al que ellos estaban acostumbrados. Tuvimos que mostrarle a un guardabosques nuestro permiso antes de entrar. Una vez en el sitio, montamos el campamento y nos separamos para cazar. Andrés nos dio walkie-talkies para mantenernos en contacto. Me adentré en el bosque, esperando ver un buen ciervo o un alce, ya que eran comunes por ahí. Después de mucho caminar sin ver nada, trepé a un árbol cercano para ver si encontraba un mejor lugar o un sitio donde esperar a mi presa. Pero nada llamó mi atención. Empecé a bajar del árbol cuando de repente escuché un grito ensordecedor. Al principio pensé que era un alce, pero sonaba extraño, como una mezcla entre el grito de una mujer y el llamado de un alce. Agarré mi walkie-talkie y presioné el botón. Chicos, creo que escuché un alce. Genial, dijo Andrés. Sí, creo que oí el mismo llamado a lo lejos, añadió María. Bueno, voy a ver qué encuentro, respondí. Está bien, deberíamos volver al campamento más tarde, dijo Andrés. Me dirigí al lugar donde creí haber escuchado el ruido. Al principio no encontré nada, pero luego percibí un olor horrible. No podía identificar qué era, pero al buscar alrededor, descubrí un alce muerto. Estoy bastante seguro de que era el alce que había escuchado gritar. Debía haber estado gritando por su vida. Estaba tan destrozado y podrido que casi vomité al verlo. Parecía que un oso lo había atacado, pero las marcas de las garras eran mucho más grandes de lo que un oso podría hacer. Y al ver lo profundas que eran, comencé a sentirme asustado. Empecé a regresar al campamento y, mientras caminaba, sentí como si algo me estuviera observando. Me encogí de hombros, pensando que solo estaba paranoico. Cuando llegué al campamento, Andrés y María ya estaban ahí. ¿Encontraste tu alce?, preguntó Andrés. Encontré uno, pero ya estaba muerto. Si tuviera que adivinar, diría que un oso lo mató. No te preocupes, al menos trajimos algo de comida, nos recordó María. Oye, por cierto, mientras volvía al campamento, sentí como si alguien me estuviera observando. No sé si eso significa algo, pero pensé en mencionarlo, le dije a Andrés. Bueno, esta área es conocida por tener osos, lobos y leones de montaña. Podría ser cualquiera de ellos, respondió Andrés. Cuando dijo eso, mi corazón dio un salto, pero teníamos una fogata encendida, así que no nos preocupamos de que se acercaran al campamento. Se hacía tarde y el cielo se tornaba de ese hermoso color naranja. Asamos malvaviscos y, después de comer, contamos algunas historias de miedo. Cuando comenzamos a asustarnos demasiado, cambiamos de tema y empezamos a hablar de cómo nos iba en la vida. A medida que avanzaba la noche, dejamos de hablar y nos quedamos escuchando la naturaleza. Por eso fue tan fácil notar que los ruidos del bosque se habían silenciado. Andrés debió notar que yo estaba preocupado. «Hermano, ¿qué pasa?», preguntó. Lo hice callar, y los dos también notaron el silencio. Según lo que sé, cuando el bosque se calla, generalmente significa que hay un gran depredador cerca, ya sea un oso, un león de montaña o algo más.
Después de unos minutos de silencio, escuchamos una voz gutural y profunda de un hombre. Todos estábamos asustados. Andrés entonces gritó: «¡Hola! ¡Hola! ¿Quién está ahí?». No hubo respuesta. Al cabo de un momento, comenzamos a escuchar pasos alrededor de nuestro campamento, seguidos de un gruñido. Para entonces, sabíamos que fuera lo que fuera, no era una persona. No una persona normal, de todos modos. Agarramos nuestras armas de fuego y disparé un tiro al aire. Después de eso, volvió a estar todo en silencio. Pronto, los pasos regresaron. Mi hermano nos susurró a los dos: «Corramos de vuelta al camión». Asentimos en acuerdo. Cuando Andrés contó hasta 3, todos corrimos. Mientras corría, sentí que algo nos estaba persiguiendo y sonaba como si corriera con manos y pies. Finalmente llegamos al camión, nos metimos y cerramos todas las puertas y ventanas. Cuando mi hermano encendió el camión, los faros se encendieron y revelaron una criatura que nos perseguirá en nuestras pesadillas para siempre. Era una cosa humanoide alta, con piel gris y pálida. Su forma parecía un esqueleto cubierto por piel vieja que no le quedaba bien. Sus piernas terminaban en pezuñas de ciervo y tenía brazos largos con garras en lugar de dedos. Basado en lo delgado y frágil que parecía que no había comido en meses. Pero lo que siempre recordaré es su cabeza. Era como un cráneo de ciervo con astas en la parte superior y tenía un hocico largo con dientes afilados, que por lo demás eran humanos, y ojos que brillaban en rojo. Los 3 gritamos. Mi hermano arrancó el camión lo más rápido que pudo. Cuando llegamos a la casa y entramos corriendo, cerramos todas las puertas y nos quedamos despiertos toda la noche, temiendo que esa cosa nos siguiera. Después de permanecer despiertos por unas horas, no pasó nada más. Por la mañana, estábamos tan asustados que solo hablamos de lo que había sucedido la noche anterior. Después de reunir el valor, volvimos al campamento a recoger nuestras cosas y, por suerte, todo seguía ahí. Así que lo empacamos todo y nunca volvimos. Esto sucedió hace aproximadamente un año. Andrés y María aún viven en Alaska, pero nunca han vuelto a ver esa cosa. Hoy en día, creo que lo que encontramos podría haber sido un wendigo. Esta criatura supuestamente ha sido vista en la mayor parte de América del Norte. Personas han desaparecido en los bosques y, desafortunadamente, a veces solo se encuentran sus huesos, si es que encuentran algún rastro de ellas. Estoy feliz de que no nos convertimos en las próximas víctimas del wendigo, y para aquellos que viven o quieren ir a Alaska, estén atentos a su entorno, y nunca sigan las voces que provienen del bosque, porque podría ser un wendigo atrayéndolos a su terreno de alimentación. Así que acampen con seguridad y cuídense. Viví en una zona muy rural del centro de Alaska durante 12 años, hasta que cumplí 13. Mi hermana y yo solíamos aventurarnos mucho. Yo era la mayor, tenía 11 años en ese entonces, y ella 9. Siempre íbamos juntas a todas partes. Caminábamos unos cuantos kilómetros por un camino de líneas eléctricas para ver qué encontrábamos. Era un sendero de unos 10 metros de ancho y recto por kilómetros. Un día, salimos por el camino como de costumbre. Era de día. No había sensaciones extrañas ni silencio inquietante, solo otro día más. Caminamos unos 90 metros y uno de los postes de luz se movió. Nos detuvimos de inmediato y lo observamos. Volvió a moverse, pero no era en realidad uno de los postes, sino un árbol. Estaba demasiado lejos, a unos 120 metros aproximadamente. Mi mente trataba de encontrar una explicación, pero ningún animal en Alaska era tan grande. Quiero decir, esta cosa era tan alta como un poste de luz o un árbol maduro. El oso más grande sería diminuto en comparación, como un pomerania junto a un jugador de baloncesto. Entrecerré los ojos tratando de ver si era un hombre árbol, pero lo único que sabía con certeza era que parecía más una madera flotante en forma humanoide y se movía de una manera extraña, de forma espasmódica. No se veía demoníaco,
Solo tenía un andar extraño comparado con alguien que no estaba hecho de madera flotante. Basándome en historias que escucharía en el futuro, ahora diría que podría haber sido un hombre palo. En mi caso, solo había uno, y era enorme, como Siren Head, si has oído hablar de él. Un video en el futuro lejano de este evento, de Siren Head, fue lo que sacudió este recuerdo. Por supuesto, no digo que fuera Siren Head. Recuerdo que nos fuimos en silencio y rápidamente. No recuerdo haber corrido hasta que llegamos a nuestra propiedad. No estaba detrás de nosotros, pero si lo estaba, no nos perseguía. Le envié a mi hermana el video la semana pasada de Siren Head y le pregunté si recordaba algo similar. No di ninguna pista. No quería influir en su memoria para que creyera algo diferente a lo que recordaba. Pero ella también lo recordó. No como se veía, pero sí que después de llegar a casa ese día planeamos nuevos lugares para explorar y evitar esa área. Después de eso, comenzamos a evitar senderos con bosques a ambos lados. Nunca lo volvimos a ver, pero eso no significa que no estuviera allí, o que el que vimos no fuera solo uno de muchos que son casi imposibles de detectar, debido a su delgadez y textura. ¿Alguien más ha visto algo parecido? Me encantaría escuchar sus historias. No estoy segura de si era algo que deberíamos temer. No estoy segura de si era consciente de nuestra presencia ese día. Pero sí sé que mi hermana y yo estábamos horrorizadas de que pudiera vernos, oírnos o percibirnos cuando lo estábamos mirando. Estábamos tan asustadas que nunca volvimos a caminar por ese sendero. Pero no sé si nos hubiera perseguido o hecho daño. Cuando estaba en la escuela primaria, mi padre se había mudado a otro estado, y yo estaba en un estado emocional muy vulnerable. Ahora tengo 17 años y cada vez que pienso en esa noche, mi corazón se acelera, y no puedo mantener la calma. Mi madre y yo acabábamos de cenar con unos amigos de la familia. De camino a casa, después de una cena agradable, sentí una sensación extraña en la nuca. Seguía mirando detrás del coche, esperando ver algo, pero nunca había nada. Traté de ignorarlo. Siendo una persona tranquila, no le dije nada a mi madre. Tan pronto como llegamos a casa, sentí el peor miedo de mi vida. Fui a mi habitación e intenté calmarme mientras mi madre iba al baño. Mientras estaba sentado allí, escuché una voz que me dijo: «No estás solo». La voz era calmante, pero tan pronto como la escuché, supe por qué estaba tan tenso. La voz tenía razón, no estaba solo. Alguien, o más precisamente, algo, estaba en mi casa. Agarré mi pequeña hacha y fui a la puerta del baño gritando: «Mamá, alguien está en la casa». Inmediatamente abrió la puerta y me miró a los ojos, luego vio el hacha. Continuamos buscando por la casa y no encontramos nada. Llamamos a nuestros amigos de la cena, y vinieron. Uno de ellos creía ser espiritualmente sensible, al igual que yo. Fuimos al sótano, y para ese momento ya eran las 11:30 de la noche. En el sótano hacía frío, más frío del que jamás había sentido en mi vida, y vivo en Alaska. Te digo que nunca he vuelto a sentir tanto frío. No podía moverme, y todos los demás estaban bien. Les dije: «No puedo moverme», y me miraron. El sensible de ellos dijo: «Te tiene». Sentí pánico y, en ese momento, las cosas se volvieron confusas. El sensible se sentó en el sofá y me dijo: «Déjalo en paz, ven a mí en su lugar». Todavía sin poder moverme, sentí una oleada de frío en mis piernas y di 2 pasos hacia adelante. Entiendan que no había podido moverme por mí mismo. Había estado intentando hasta ese momento por mucho tiempo, y ya eran las 1:30 de la madrugada. Había dado los pasos y todavía sentía frío. Miré al sensible con miedo, y le dije que no había sido yo quien había dado esos pasos. Ella una vez más dijo: «Ven a mí, te lo exijo». Entonces, me inundó una calidez y caí de rodillas. Ella se enfermó tanto que casi se desmayó y tuvo un dolor de cabeza tan fuerte que no podía abrir los ojos.
Subimos lentamente y nos sentamos en el sofá de la sala. Todo estaba oscuro, pero las luces estaban encendidas. Les rogué que llamaran al pastor de nuestra iglesia, y se negaron. Para entonces, eran alrededor de las 2:30 de la madrugada, así que en lugar de eso, llamamos a mi padre. No contestó, así que llamamos a mi hermano que vivía con él. Con voz adormilada respondió. Rápidamente le dije, «Pásale el teléfono a papá». Me escuchó y obedeció. «¿Qué pasa, hijo?», me preguntó mi padre. «Creo que algo está tratando de poseerme», le dije por teléfono. Escuché que la televisión se apagó y mi exmadrastra dijo, «¿Qué demonios?». Mi padre tomó el teléfono de nuevo y dijo, «Hijo, vamos a orar». Le dije que yo también quería orar, así que comenzamos una oración. Él pidió que la mano de Dios cubriera nuestra casa y que una legión de ángeles viniera a defendernos de lo que estuviera allí. Tan pronto como terminó de orar, la casa se iluminó con una claridad que nunca había visto. Entonces, cientos de sombras oscuras, encapuchadas, de entre 3 y 4 pies de altura, comenzaron a salir gritando y aullando por las ventanas. Simplemente me colapsé. Mi padre se quedó en el teléfono un rato más para calmarme y poner a todos en control. Todos nos fuimos a la cama poco después, alrededor de las 4 de la madrugada. Nunca olvidaré el terror y el frío que sentí esa noche.